Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Oscar González, posiblemente me conozcan, ya me hayan visto. Y esta clase es para los alumnos de segundo año de la carrera de Psicología Social. El tema que vamos a ver hoy en este video es un tema muy puntual dentro de la teoría de Pillon, pero también un tema muy importante y que está íntimamente conectado con los otros temas de la carrera de la psicología social. Ese tema es concepción del sujeto, o sea, un sujeto, entendiendo por sujeto, el sujeto humano, el ser humano, lo que habitualmente se llamó el hombre. Nosotros somos seres vivos, no somos una máquina, mal que le pese a los cognitivos que pretenden tomar a la computadora como modelo para pensar la mente humana, eso es un disparate, porque la computadora no tiene percepción, no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene deseos, no quiere nada, no tiene miedo, no se defiende de nada, y nosotros los seres humanos todo eso y muchas cosas más también. Entonces nos pensamos como seres vivos, como seres humanos. Esta pregunta, ¿qué somos nosotros, los seres humanos?, es una pregunta que nos venimos haciendo desde tiempos inmemoriales. ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? ¿A dónde vamos? Toda la mitología, la tradición, el folclore, las religiones primitivas se fundan alrededor de estas preguntas. Desde un punto de vista más formal, la pregunta ¿qué somos? Marca el nacimiento de la filosofía en Grecia hace 2500 años y cruza toda la historia de la filosofía en sus 2500 años de existencia. Entiéndase que nosotros somos los únicos seres vivos que podemos pensar en nosotros mismos. Quiero decir, un perro no se pregunta ¿qué es ser perro? Y una gata no dice qué lástima que no nací toro. ¿Sí? Esa pregunta por el ser, por el que somos, es una pregunta específicamente humana. Además de la filosofía, esta pregunta cubre también todo el amplio desarrollo de las ciencias sociales que tienen 150 años, digamos, de finales del 1800 para acá. La sociología, la antropología, la historia, la economía política, la psicología, por supuesto también, se han hecho esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo somos los seres humanos? Desde la psicología, la pregunta que nos hemos hecho es ¿qué tenemos en la cabeza? ¿Cómo somos mentalmente? Porque el término psicología, que deriva del griego, significa literalmente estudio de la mente. Logos es estudio, psique, para los griegos era alma, no el alma de la religión, sino alma como aquello que está más allá del cuerpo, que no es cuerpo, que no es reductible al cuerpo. Entonces, esta pregunta, ¿qué somos?, tiene que ver, insisto, con el hecho de que somos los únicos seres vivos que nos podemos preguntar a nosotros mismos, que podemos tomarnos a nosotros mismos como objeto de pensamiento. Las respuestas a esta pregunta, ¿qué somos? ¿Cómo somos? Las respuestas son inabarcables. Imagínense a lo largo de 2500 años la cantidad de respuestas que ha habido. No es mi intención hacer un raconto histórico, ni siquiera un breve resumen ni un punteo, porque no tengo tiempo y no viene al caso. Me voy a quedar con algo mucho más descriptivo y voy a señalar algunas características que tenemos todos los seres humanos, todos, desde que nos podemos considerar a nosotros mismos seres humanos, o sea, desde que dejamos de ser simios o simios antropomorfos u homínidos. Y voy a decir
que lo que nos caracteriza a los seres humanos y nos diferencia de los otros seres vivos son tres elementos. Nosotros tenemos pensamiento simbólico, tenemos lenguaje y tenemos trabajo. Pensamiento simbólico, ¿por qué? Porque los animales, los superiores, por lo menos los que tienen cerebro, también piensan. No es que no piensan, pero no manejan símbolos. ¿Qué es un símbolo? Es algo que representa a otra cosa, como la bandera que representa a la patria. La bandera no es la patria, claramente, y la patria no es la bandera, sino que la bandera es un símbolo patrio, simboliza, representa a algo, a otra cosa distinta de sí misma. Los animales superiores, por lo menos, tienen pensamiento, sí, pero no tienen pensamiento simbólico. Nosotros somos los únicos que construimos y utilizamos símbolos. Dentro de esos símbolos que nosotros utilizamos, los más importantes, por supuesto, son los símbolos del lenguaje. O sea, el alfabeto y las reglas gramaticales que nos permiten combinar letras para formar palabras, palabras para formar oraciones, oraciones para armar párrafos y párrafos para armar discursos. Los animales no tienen lenguaje, ningún animal tiene lenguaje. Los loros hablan, pero hablan como los loros, repiten, no saben lo que dicen. Y tienen sistemas de señales, sí, pero no son lenguaje. Lenguaje supone palabra, es exclusivamente humano. Y finalmente, el trabajo. Ustedes me van a decir que hay muchos animales que trabajan. Sí, es cierto, las hormigas trabajan, los castores trabajan, salir a cazar o a pescar es un trabajo, salir a buscar hormigas para comerse o semillas, como hacen los pájaros, también es un trabajo, pero es un trabajo repetido eternamente igual, que no varía, que no modifica el mundo y que además no los modifica a ellos, evita que se mueran de hambre. Pero la noción de trabajo, el concepto de trabajo específico, se aplica a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro trabajo modificamos el mundo, la tierra, la naturaleza, y además nos modificamos a nosotros mismos en ese proceso. Todos los animales viven de la naturaleza. Esto es así. Nosotros también. Mucha computadora, mucho lo que vos quieras, pero comés comida. Y la comida que comemos se saca de la tierra. Vegetales, animales, pescados. Nosotros con nuestro trabajo cambiamos el mundo. Lo modificamos, lo transformamos en función, además, de ideas preconcebidas. O sea, en función de proyectos que tenemos. Entonces, pensamiento simbólico, lenguaje, trabajo, eso es exclusivamente nuestro. Después tenemos, sí, también, inevitablemente, sentimientos, afectos, emociones que van a teñir nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestro trabajo. Eso también es, por supuesto, humano y ya dije que nos diferencia también de las computadoras. Ahora, todo este tema me sirve para marcar en general las ideas de Pichon-Rivière, que es de las que voy a hablar hoy. Pichon-Rivière, como todos los otros autores, tuvo referentes. Ustedes vieron que él decía que tenía fuentes en su esquema referencial. O sea que él había construido su teoría, pero que había tomado elementos de otros autores, de otras corrientes de pensamiento, lo cual está bien, es así, todo el mundo lo hace. De los referentes de Pichon, que son varios, porque eran bastante amplios, yo voy a rescatar a tres que fueron los más importantes. Freud, en tanto él se formó de muy joven como psicoanalista. Sartre, al cual llegó más tarde, porque Sartre se hace muy conocido en el mundo y por lo tanto acá en América Latina, les diría que a partir del año 50, por ahí, pero en el año 50 Pichon ya era un hombre que estaba formado en su pensamiento, aun cuando tomó muchas cosas de Sartre.
Y finalmente Marx, al último que él llega en su desarrollo teórico, pero de quien también ha tomado cosas importantes. Igualmente todo lo que él tomó de otros autores, y acá puede incluir a Melanie Klein, a Kurt Lewin, George Mead, que lo van a ver este año, todo eso él lo trabajó y lo reprocesó desde su propio pensamiento y desde su propia práctica. Entonces, la concepción del sujeto de Pigeon va a estar relacionada con el desarrollo general del conocimiento, filosofía, ciencias sociales, y con algunos autores en particular que son los tres que les mencioné recién. Pero además de esto que sería como la genealogía de las ideas de Pigeon, además hay que entender que la concepción del sujeto en Pigeon forma parte importante de su ecro, de su teoría general, y además esa concepción del sujeto se deriva en buena medida de su teoría general. A la teoría general que él tiene, Pigeon la llama el ecro. Ecro significa esquema conceptual, referencial y operativo. Dicho de otra manera, es un esquema de conceptos al cual uno se remite para poder operar. Esquema conceptual, la teoría, y operar porque la psicología es una ciencia fáctica, no es especulativa, opera, trabaja, hace cosas, y la psicología social, como parte de la psicología, también es una ciencia fáctica. ¿Cuál es la parte fáctica nuestra? Bueno, obviamente los grupos operativos, la técnica del grupo operativo, intervenciones comunitarias, etc. Este ECRO es entonces el cuerpo teórico de la psicología social, que está integrado como cuerpo teórico por lo que ustedes vieron en primero, más lo que van a ver en segundo, más lo que van a ver en tercero. Pero hay que hacer una aclaración, porque cuando decimos psicología social estamos simplificando, porque la definición completa que da Pigeon es psicología social histórica y concreta. No es un término social, son tres: social, histórico, concreto. Esto es lo que nos pasa también cuando hablamos de tarea, pero uno dice la tarea. Pero en realidad cuando uno dice tarea a secas simplifica, porque la tarea está unida indisolublemente a otros dos conceptos que son los de necesidades y objetivos. Tal es así que Pigeon dice que la tarea es la marcha del grupo, partiendo de sus necesidades, hasta llegar a sus objetivos. Necesidades, deseos, aspiraciones, intenciones, ilusiones, búsquedas, querencias, pónganle las palabras que quieran. Objetivos, finalidad, meta, proyecto, lo que se quiera alcanzar, los términos que ustedes quieran. No se puede pensar a la tarea de un grupo, de una familia, de una institución, de una persona, independientemente de sus motivaciones y de sus objetivos. Cuando hablamos de psicología social nos pasa lo mismo. Es social, es histórica y es concreta. ¿Y por qué Pigeon hace estas aclaraciones? Bueno, en principio, psicología social, porque él no se limita al estudio del ser humano aislado. O sea, él no se conforma con el estudio de la estructura psíquica. Él sabía muy bien, como sabemos nosotros, como saben ustedes, tuvieron las clases en primero, que cada uno de nosotros tiene una mente que tiene una cierta estructura, que Freud la llama aparato psíquico y otros autores la llaman distinto, personalidad, mundo interno, etc. Quiero decir, consciente, preconsciente, inconsciente, o en la segunda tópica yo, ello, super yo, donde se incluyen las internalizaciones, las identificaciones, los deseos, los mecanismos de defensa, los traumas, las pulsiones, mil cosas. Pero queda claro, ya desde el propio esquema de Freud, ¿se acuerdan? El huevo con una doble abertura hacia abajo, el cuerpo hacia arriba, el mundo externo. Queda muy claro ya en Freud
que nunca pensamos en un ser humano aislado, sino que siempre pensamos en un ser humano abierto en intercambio con nosotros. Por eso lo que estudia la psicología social no es el sujeto aislado en sí mismo, sino un sujeto en relación, o sea, un sujeto que tiene vínculos con otros, donde los vínculos con nosotros no es solo una relación mía con el otro, sino donde también hay procesos de internalización, de asimilación, de acomodación, de adaptación, donde eso que está ahí afuera, en buena medida, lo voy internalizando. ¿Qué es lo que está ahí afuera? La familia para empezar, por supuesto, pero después la cultura, la sociedad, la religión, la moral, los ideales, los valores, todo lo que haga al mundo social. ¿Sí? ¿Cómo internaliza eso uno? ¿Abre la boca y se traga todo? No, cada quien va tomando de acá, de allá, del otro lado y va armando una configuración particular dentro de sí mismo. Configuración que termina siendo la propia persona, su propio aparato psíquico. Porque no somos todos iguales y no asimilamos todos lo mismo. Y tampoco es que nosotros somos solamente el mandato social o el deseo de nuestros padres. Eso no es cierto. Los hermanos son diferentes. Les doy un ejemplo. Fernando Ulloa, discípulo de Pillon, ya fallecido, psicoanalista, un autor muy importante en el terreno de las instituciones. Él era psicoanalista y tenía un pensamiento bastante de izquierda. Su hermano era militar y fue interventor en Salta con la dictadura. Eran hermanos, mismo padre, misma madre, misma infancia y estaban en polos totalmente opuestos. La familia y la sociedad no es una línea de montaje de donde salimos todos iguales. ¿Quieren otro ejemplo? Putin. Se llama Vladimir. Putin tiene 70 y algo de años, o sea que nació año 48, por ahí habrá nacido. Le ponen Vladimir en Rusia, como homenaje, por supuesto, al Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Los padres de Putin, seguramente comunistas convencidos, le ponen ese nombre al hijo como homenaje a. Hoy el hijo quiere ser un nuevo zar. Quiere ser Pedro el Grande, Catalina la Grande, Vladimir el Grande. O sea, ¿el nombre es el destino? No, no, para nada. Quiero decir con esto que cada uno va tomando y va haciendo lo propio con los materiales que tiene, con los que les dan, esto es cierto. Entonces, no podemos pensar a un ser humano, cualquiera de nosotros, por fuera de la cultura, por fuera de la ideología, por fuera de la religión, por fuera de las corrientes de pensamiento que dominen en cada época. No podemos pensarnos fuera de los avatares. Por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos algunas cosas a las cuales ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, pero que son nuestras, que de ninguna manera son generales. Generales quiero decir de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el tema inflación y el tema inseguridad, la llamada inseguridad del delito. Nosotros nos acostumbramos, vivimos con eso, pero no es algo que todo el mundo viva de la misma manera, para nada. Eso es nuestro. Y hay otra cosa que está en Europa y nosotros no tenemos. La guerra hoy en Europa, la bestial invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, para ellos es una guerra más, porque ellos están acostumbrados a la guerra. Acá en América Latina, desde la batalla de Ayacucho en 1824, la última batalla contra los españoles, ¿qué guerras hubo acá en América Latina? La Triple Alianza Argentina, Brasil, Uruguay, que destrozaron a Paraguay, la guerra de Paraguay. La guerra entre Bolivia y Chile en 1930 y pico por ahí, que significó la pérdida
la salida al mar de Bolivia, y para de contar. No estamos acostumbrados a la guerra. En Europa están acostumbrados a la guerra. Todo esto tiene que ver con la psicología social, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo que uno tiene internalizado. Ahora, no se trata, ya les dije, solo que estamos en relación con el mundo, sino que ese mundo lo incorporamos, cada cual a su manera, cada cual a su forma. ¿Por qué histórica, además de social? Porque las sociedades cambian. Entonces, la sociedad argentina hoy no es la de hace 60 años, no es la de los 60, es otra, es completamente distinta. Quiero decir, completamente distinta no, hay muchísimas cosas que son nuevas, hay algunas que se mantienen, pero hay muchísimas cosas que sin ninguna duda han cambiado. Y si me voy a 1920, hace 100 años atrás, ha cambiado muchísimo más. Aunque posiblemente haya cambiado más de los 60 acá que de los 60 para atrás, pero si me voy 200 años atrás, 200 y algo a la colonia, el mundo es otro. Claramente el mundo es otro. Entonces, psicología social, pero más histórica, porque las sociedades cambian. Y concreta. ¿Por qué concreta? Y hay que entender que las sociedades no son homogéneas. Las sociedades son altamente heterogéneas. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo, vivir en una ciudad grande que en un pueblo. No es lo mismo una clase social que otra. El que vive en el campo no es lo mismo ser terrateniente que chacarero, que peón de estancia, que obrero golondrina. Son vidas diferentes, ¿sí? Entonces hay que ubicar a cada uno en sus condiciones concretas de existencia, su época histórica, su sociedad, su pertenencia, etcétera, etcétera. De este marco general de la psicología social, histórica y concreta, que estudia la relación de cada uno de nosotros con el mundo y lo que internaliza y demás, de ahí deriva Pichon-Rivière su concepción del sujeto. Y él tiene una definición del sujeto humano, del ser humano, que es propia de él, que tiene relación con otras que se han hecho y demás, pero vamos a verla en sí misma. La definición de Pichon es la siguiente. Pichon dice que el sujeto humano, el ser humano, es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Esa es la definición. La repito, ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Vamos a desglosar esta definición. Ser vivo, ser humano, ser de pensamiento, de lenguaje, ser de trabajo, ser. No somos una máquina, no podemos pensarnos a nosotros como máquinas. Ser de necesidades. El concepto de necesidad es uno de los conceptos importantes dentro del pensamiento de Pichon, es uno de los conceptos importantes de su eclo. Mencioné necesidades cuando hablé de tarea. Ese trípode, esa trilogía, necesidades, objetivos, tarea. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es un estado de carencia, de falta, de ausencia, que genera un sentimiento de insatisfacción. Un sentimiento displacentero de insatisfacción. Y esa necesidad, dice Pichon, es lo que nos motiva a nosotros para salir de nosotros e ir a buscar afuera lo que nosotros no tenemos. Pichon dice que la necesidad es el fundamento motivacional del vínculo. O sea que si establecemos vínculos con otros es porque tenemos una necesidad que solo no
no podemos satisfacer solos. De movida nomás, el aire está afuera. Nosotros necesitamos oxígeno y lo tenemos que respirar. Por lo tanto, tenemos que establecer un proceso de intercambio gaseoso, en este caso, con el mundo. Porque nosotros lo que hacemos es consumir oxígeno y producir anhídrido carbónico. Y el anhídrido carbónico nos intoxica. Y si no respiramos, no es que nos morimos por falta de oxígeno, sino que nos morimos por saturación de anhídrido carbónico. ¿Se entiende? Nos autointoxicamos. Como cuando no funcionan los riñones, que la persona se autointoxica. Entonces, es la necesidad lo que hace que nosotros nos abramos al mundo. Necesidad de aire, nada más, de oxígeno, no. Necesidad, recuérdenme, Winnicott, el primer año de vida, necesidad de amparo, de apoyo, de protección, de contención, de guía, necesidad de amor, de cariño, de ternura, necesidad de aprendizaje, bueno, para eso está después el jardín, la primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos de los otros para poder vivir en sociedad. Los seres humanos siempre fuimos seres sociales, nunca fuimos seres individuales. El grupo está presente para nosotros desde el comienzo de la vida y además desde el comienzo de los tiempos. Siempre estuvimos en grupo, nunca estuvimos solos. Cuando alguien en una tribu violentaba un tabú o se mandaba alguna macana muy grande, el castigo que tenían era el exilio. Lo echaban de la tribu, pero te echaban de la tribu, te quedabas solo y te morías. Porque en el desierto, en la pampa, en la selva, ¿qué haces solo? ¿Se entiende? Siempre necesitamos a los otros. Otros investidos de afecto, bueno, ahí tienen el Edipo y todo lo que ustedes quieran. Entonces, ser de necesidades. El término necesidad en Piaget es un término muy amplio, porque cubre desde las necesidades materiales de la autoconservación, vestido, alimento, protección, etc., hasta todo eso que Freud va a llamar deseo. Deseo de amor, deseo de reconocimiento, deseo de protección, deseo sexual, lo que ustedes quieran. Freud lo llama deseos. Después es una discusión si son todas necesidades o no. Piaget engloba aquello que Freud separa, las necesidades de la autoconservación de un lado, los deseos del otro lado. En Piaget está así. Dice que el ser humano entonces es un ser de necesidades. ¿Sí? Necesidad, fundamento motivacional del vínculo, que solo se satisfacen. Solo quiere decir que es imposible satisfacer esas necesidades o esos deseos prescindiendo de los otros. Siempre los otros van a estar presentes, en realidad o virtualmente, en la satisfacción de nuestras necesidades / deseos. En realidad no hay prácticamente ninguna necesidad, ningún deseo que yo pueda satisfacer en soledad. Ustedes me pueden decir, bueno, yo me meto en la cama, me miro una serie de Netflix y no hablé con nadie. O me leo, qué sé yo, el Quijote. Sí, está bien, pero para eso tenés una cama y alguien la fabricó, tenés un televisor, alguien lo fabricó y te lo vendió, tenés Netflix, alguien hizo la serie. Tuvo que existir Cervantes, que escribió el Quijote, alguien lo tuvo que imprimir, lo compraste en una librería o te lo bajaste de internet. ¿Entiendes? Siempre, siempre, siempre están presentes los otros. Siempre. Y de hecho, la escritura es la escritura del ausente, es el lenguaje del ausente. Cervantes no está más, pero yo leo y es como que Cervantes me habla a mí, aunque él ya no hable, ¿no? Pero su obra me habla a mí. Siempre está presente el otro. Tal vez la única necesidad que uno puede satisfacer con prescindencia de los otros es la necesidad de dormir. Ahí sí, el mundo me sobra.
pero en todo el resto, los otros van a estar presentes, que solo se satisfacen. ¿Qué significa esto? El par necesidad-satisfacción, del cual habla Pillon, o satisfacción-insatisfacción, del cual habla Freud, que solo se satisfacen, o sea, esa necesidad, ese deseo, eso que yo busco, que yo quiero, se va a satisfacer solo socialmente, o sea, solo con otros. Con lo cual los otros van a estar presentes siempre. Ahora, pregunta, ¿los otros siempre me satisfacen? No, claramente no. Con lo cual los otros son fuente de satisfacción, de gratificación, de placer, pero también son fuente de insatisfacción, de frustración, de displacer, de amenaza o de lo que sea. Porque si los otros siempre me dieran satisfacción, entonces la vida sería un jolgorio. Y ya lo sabemos que no lo es. Y no estoy hablando acá del otro como el enemigo que me ataca. No. También los objetos de amor, aún los más intensos, pueden frustrar y de hecho frustran. Todos los hijos se quejan de los padres y de las madres. ¿Por qué? Y porque es imposible satisfacer completamente a un hijo o hija. Eso es imposible. Todos los padres, llegado el caso, padres o madres, se quejan de sus hijos o hijas. ¿Por qué? Y porque también es imposible que un hijo o hija a uno lo satisfaga plenamente. Quiero decir, la gratificación absoluta no existe. Entonces, una cuestión muy importante en este tema es ver qué gratificaciones obtengo, cuáles no, qué importancia tienen esas gratificaciones o esas frustraciones. Y otra cuestión fundamental a partir de esta es ver qué hace cada uno con esas frustraciones. Acá hay una palabrita que se usa mucho que es la resiliencia. Y se entiende por resiliencia la capacidad que tiene un sujeto de superar situaciones traumáticas, dolorosas, angustiantes, de pérdida. Porque si bien las pérdidas, digamos, son inevitables porque todo el mundo pierde, las reacciones frente a esa pérdida, o sea, las formas de elaborar el duelo, son muy disímiles. Hay gente que puede tolerar las pérdidas, aún situaciones muy feas que haya vivido, puede salir adelante, puede elaborarlas, puede hacerse más fuerte, puede aprender. Hay gente que no, y que hace un duelo patológico, y hay gente que entra en estado de catástrofe a partir de algún tipo de pérdida. Sobre esto de la pérdida y las malas formas de procesarlas, les recomiendo una serie de Netflix inglesa excelente que se llama Afterlife, Life, vida. Traducida al castellano, subtítulo en castellano, Después de mi mujer. Afterlife sería después de la vida, que es la de un hombre, 40 y pico, que pierde a su mujer por cáncer después de 25 años de casados y que no puede superar esa pérdida. Son 3 temporadas de 6 capítulos cada una, media hora cada uno, o sea, nada. Es una serie excelente, es muy ácida, tiene un humor muy inglés, muy sarcástico, pero es verdaderamente excelente para ver esto de qué es lo que hace uno con las frustraciones, con las decepciones, en este caso con las pérdidas. Entonces es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones, y acá ponemos la palabra vínculo, en vínculos. Y vínculo es uno de los conceptos claves de la psicología social. De hecho, es uno de los primeros conceptos que ustedes vieron en primer año. ¿Se acuerdan las primeras clases de primero? Arrancaron por psicología social, teoría de la comunicación, grupo y aprendizaje, y después fueron a vínculos, roles.
tarea, etc. ¿Qué es el vínculo? Es una estructura compleja que engloba por lo menos a dos sujetos, donde el otro es significativo y yo soy significativo para el otro. Significativo quiere decir que le importo, que hay carga afectiva, buena o mala, pero la hay, o ambivalente, y que configura una estructura. El vínculo es una estructura. Por eso se habla de estructuras vinculares. Esas relaciones son las estructuras vinculares y Pillon dice que el objeto de estudio de la psicología social es el vínculo. Eso es en donde se centra el vínculo de uno con el mundo, pero el vínculo. Que solo se satisfacen socialmente en relaciones, en vínculos que lo determinan. O sea que uno está determinado por sus vínculos previos. Ojo con esta formulación porque uno la puede tomar en un sentido demasiado mecanicista. Y entonces podemos pensar, por ejemplo, que el ser humano es como una hoja en blanco donde yo escribo lo que quiero. No es así, ya lo dije antes, cada uno toma lo que viene del mundo, procesa lo que viene del mundo y lo procesa a su manera. Es cierto que uno es el resultado de una trayectoria de vínculos, de comunicaciones, de aprendizajes, es cierto, pero cada uno construye con eso algo particular. En este sentido, Marx decía que los hombres, acá hombres como seres humanos, las mujeres también, construyen su historia, es cierto, pero que la construyen con los materiales que reciben. Y hay una frase de Sartre, que Pillon citaba. Sartre decía, no importa tanto lo que el mundo ha hecho con uno, sino que lo que importa más es lo que uno hace con lo que el mundo hizo de uno. ¿Se entiende esto? Entonces, relaciones, vínculos que nos determinan, pero no mecánicamente. Y la palabra sujeto, que ya la usé muchas veces, hay que entender, ligado a esto último que dije, que la palabra sujeto tiene dos sentidos. Sujeto significa sujetado, estar sujeto a, ser sujeto de derecho, sujeto de lo otro. Y esto tiene que ver con la propia raíz de la palabra vínculo. Ustedes saben que vínculo deriva del latín vinculum, que significa lazo, nudo, atadura. Ligar, ligare, en latín. Cuando uno tiene un vínculo está atado. Esto es así. Entonces, esas relaciones que nos determinan hacen que uno sea sujeto determinado, sujeto de alguna manera pasivo. Pero ojo, porque la palabra sujeto también tiene un sentido contrario. Piensen en sentido gramatical, sujeto de la oración. ¿Quién es el sujeto de la oración? El que realiza la acción, es el sujeto del verbo. Juanito juega a la pelota. Es Juanito el que juega. Y acá tenemos la idea de sujeto como actor, como protagonista. Digamos que en los hechos, uno, en tanto sujeto humano, es una mezcla entre esas cosas donde uno es pasivo y ha sido formado y conformado, y esas otras cosas donde uno es activo y puede transformar lo que recibió, puede construir una historia distinta. Lo de activo y pasivo va a estar presente en todos nosotros en combinaciones peculiares. Después hay gente que es mucho más pasiva, aquellos de los que se dice que siguen a la manada, y hay otros en cambio que son más activos, que tienen más capacidad de elaboración, que pueden ser más protagonistas de su propia historia. Ni que decir que nosotros en psicología social, con nuestra técnica de grupo operativo, apuntamos a promover el protagonismo.
¿qué hacemos? Ayudamos a la gente a pensar para que tome sus decisiones y que resuelva sus problemas de la mejor manera que pueda. ¿Se entiende esto? Ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente o se frustran en relaciones, vínculos que lo determinan, pero no de manera mecánica. Hay que pensar esta relación sujeto-mundo, sujeto-otros, no de una manera mecánica, sino de una manera dinámica o de una manera dialéctica. Una interacción en donde uno a veces es más activo y a veces es más pasivo. Digo, ni uno es, no debe ser, un mero portador del deseo ajeno, pero tampoco uno puede ser alguien que haga lo que se le dé la gana y los otros no me importan. Digo, son como dos extremos. Dentro de esta concepción del sujeto, entonces, remarcamos el rol del otro significativo, de los otros. El término otro significativo lo van a ver cuando vean a George Mead. En la clase de Mead van a ver este concepto del otro significativo. Esta idea también Pichon la toma de Freud, porque en un libro de Freud, un artículo largo, que se llama Psicología de las Masas, Freud en el primer párrafo de la introducción se descuelga con una de esas frases que a uno lo dejan pensando. Freud dice ahí que el otro aparece desde el comienzo de la vida psíquica individual para uno, ¿no? Y por lo tanto, dice, desde el comienzo la psicología individual es también psicología social. El otro no es solamente el otro de la familia, sino también es el otro de la cultura. Con lo cual, en esta definición del sujeto, en esta definición de la psicología social, incluimos la cuestión de los vínculos, el rol del otro, la familia, etc., pero también pensamos en la sociedad, en la cultura, como constructora de subjetividad. Llevamos la marca en el orillo. Llevamos, en nuestro caso, la industria argentina, porque es así. Somos industria argentina, somos hijos de este país y de esta época, o de estas épocas. Y cuando uno establece tramas vinculares con otros que no sean los originarios, va a tender a repetir esos modelos, esos moldes, esas matrices que uno incorporó allá en los tiempos primordiales de la familia. Con esto no quiero decir que uno solamente repita, sino estaríamos en el sujeto puramente pasivo. Yo incorporé esto y voy como loro lo repito con otros. No es así. Con estas cuestiones, por ejemplo, de la violación en manada en Palermo del otro día, con esa atrocidad que le hicieron a esa chica, no es que todos ellos fueron abusados de chicos. Por ahí algunos sí, pero por ahí muchos no. Y no es que todos ellos vienen de un hogar con un padre despótico, cruel, sádico, que maltrataba a todo el mundo. Por ahí algunos sí, por ahí otros no. ¿Se entiende? No es mecánico, no es automático. Después lo otro ya son particularidades. Yo quise, en estos 45 minutos, quise desarrollar la idea, el concepto de Pichon sobre sujeto. Sujeto emergente producto de un contexto vincular social, pero también sujeto productor transformador. Después habrá que ver qué es cada quien, cuándo y cómo, porque nadie es totalmente pasivo o totalmente activo. Pero bueno, estas son las ideas generales. La macana de los videos grabados, por supuesto, es que no hay preguntas. No tengo feedback, así que, bueno, hasta acá llegué. Gracias por la atención. Espero que les sirva. En algún momento
nos cruzaremos en vivo y en directo. Suerte para todos, gracias.